se nos pide traducir la siguiente información en una ecuación y luego resolver. 2/5 de las personas en el comedor del centro para personas mayores son hombres. Si hay 64 hombres, ¿cuál es el número total de personas en el comedor? Y se nos dice que usemos la variable n. Dejemos que la variable n sea igual al número total de personas en el comedor. Y ahora desde aquí, sabemos que 2/5 de las personas en el comedor son hombres, y hay 64 hombres. Lo que significa 2/5 de no 2/5 veces n. Debe ser igual a 64, lo que nos da la ecuación 2/5n es igual a 64. Y ahora, si resolvemos la ecuación para n, podemos determinar el número total de personas en el comedor. Para resolver n, necesitamos aislar n en un lado de la ecuación. Y dado que 2/5n significa 2/5 veces n, probablemente estamos pensando que deberíamos dividir ambos lados entre 2/5. Pero recuerde que dividir por una fracción es equivalente a multiplicar por el recíproco y, por lo tanto, para resolver n, multiplicaremos ambos lados de la ecuación por el recíproco de 2/5, que es 5/2. A la izquierda tenemos 5 veces 2/5, que es 10 o 1, y una vez n es n. O podemos simplificar los factores comunes entre los numeradores y los denominadores antes de multiplicar. Simplificando el factor común de 5, 5 dividido por 5 se simplifica a 1 en el numerador y el denominador. Simplificando el factor común de 2, 2 dividido por 2 se simplifica a 1 en el numerador y el denominador también, dándonos una vez n, que nuevamente es n. Y ahora a la derecha, escribamos 64 como una fracción con un denominador de 1. Antes de multiplicar, 2 y 64 comparten un factor común de 2. Simplificando el factor común de 2, 2 dividido por 2 se simplifica a 1 en el denominador. 64 dividido por 2 se simplifica a 32 en el numerador. Observe que ahora solo tenemos 5 veces 32, que es igual a 160. Y, por lo tanto, n es igual a 160. Y por lo tanto hay un total de 160 personas en el comedor. Antes de continuar, verifiquemos que n es igual a 160 satisface la ecuación 2/5n es igual a 64. Si sustituimos 160 por n, tenemos 2/5 veces 160 es igual a 64. Y verifiquemos el producto a la izquierda en la calculadora. 2/5 veces 160 es 64. 64 es igual a 64 es verdadero, verificando que la solución sea correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.